Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana comenzamos con un nuevo libro, es el libro de Ruth. Y como es ahora sí la primera vez que empezamos con este libro, vamos a entrar directamente a leer el capítulo 1, la primera sección, para ver qué nos dice este libro. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar para comenzar esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de tomar un tiempo para buscarte a ti, Señor, buscar lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Esta mañana te pido que tú nos ayudes, que quites cualquier distracción, Señor, que podamos estar enfocados en ti, en lo que tú tienes para nosotros en este nuevo libro que vamos a comenzar a estudiar, Señor. Te pido que nos lleves a donde tú quieres, Señor, y que tu palabra tenga el efecto que quieres tú que tenga en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces aquí encontramos mucha información inicial. Y siempre que empezamos un libro, como que es importante dar un breve repaso de qué es lo que está pasando para ubicarnos dentro del panorama general de la Biblia. Y cada vez que abres tu Biblia, creo que esto es clave para poder identificar bien las lecciones que son para nosotros y pues no llegar a conclusiones equivocadas, como alguna instrucción que no es para nosotros, alguna promesa que no es para nosotros, o ese tipo de cosas que a veces suceden si no colocamos bien el contexto de los pasajes. Y un poquito de información adicional creo que nunca estorba y más bien nos ayuda a entender qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, por ejemplo, este libro, ¿quién lo escribe? Y es un pequeño libro histórico de 4 capítulos y por la información que contiene, lo debe haber escrito alguien que vivió después de todo lo que pasa en el libro, porque está relatando, digamos, como hacia atrás. Y él sabe lo que sucedió. Y muchos en la tradición, tanto oral como escrita, señalan a Samuel, ¿no? El juez, profeta, sacerdote que vivió, pues bueno, que fue el último juez de la nación de Israel, y lo señalan a él como su autor. Y pues tenía que ser alguien con acceso a escritos históricos, que fue utilizado por Dios para capturar este pequeño relato de un grupo de personas que tenía pues una parte importantísima en los planes globales de Dios, en la nación, en lo que iba a suceder después. Y pues bueno, podemos partir desde ahí. ¿En dónde? ¿No? ¿En dónde sucede lo que encontramos en este libro? Pues básicamente en 2 regiones. En Belén, de Judá, que así lo mencionan, Belén muchas veces conocida como Belén Efrata, porque quedaba como de paso en el camino de Efrata, y en la tierra de Moab, ¿no? En ambos lados del Jordán, en el oeste estaba Belén, y al otro lado, al este, del otro lado del Jordán y del Mar Salado, se encontraba esta tierra de Moab. Y esto dice el primer versículo que aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿no? En esta época que pues abarca un periodo bastante grande, ¿no? De más de 300 años. Pero dice que hubo hambre. Y como hubo hambre, este personaje y su familia fueron a morar en los campos de Moab. Entonces, cuando te topas con este tipo de información, es importante intentar posicionar la historia, ¿no? Dentro de un lugar, de una época, dentro del libro de los jueces,
porque así podemos entender más qué estaba pasando, podemos entender por qué se fueron, qué hicieron, etcétera, etcétera. Y así como exactamente en dónde sucede, pues es difícil posicionarlo porque no tenemos todos los elementos, pero podemos ver algunos detalles que son interesantes y nos dan ciertas pistas. Entonces, si leyéramos todo el libro, puedes partir de alguna fecha que sí sepas, ¿no? Y después te vas para atrás o te vas para adelante en cómo se conectan las historias con las diferentes épocas que se encuentran en los libros. Y podemos entender este libro de Ruth como un puente entre dos épocas, la época de los jueces y la época de la monarquía. Porque en el último capítulo, en el 4, versículo 22, termina mencionando a David, al rey David. Entonces, si empiezas por ahí, más o menos sabemos con cierta precisión cuándo nació David, ¿no? En el 1040 a.C., por ahí. Y te vas para atrás con el promedio de las personas, los que vivieron, etc. Y podrías a lo mejor suponer que esta historia de Ruth sucedió en los tiempos de Jair, ¿no? Alrededor de Jueces 10. O puedes observar las cosas que suceden dentro del libro y puedes llegar a una conclusión un poco diferente. Por ejemplo, esta mención que hace el libro de que había hambre. Y obviamente el hambre no era algo normal en una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces tenía que ser en alguno de esos momentos del libro de los jueces que Israel se había alejado de Dios y las cosas empezaron a ir mal. No empieza a haber opresión, tenían que pagar tributos, empiezan a meterse en problemas. Precisamente por eso viene como consecuencia el hambre, ¿no? Entonces, había hambre. Y resulta que por lo que vemos aquí en los primeros versículos, este personaje y su familia se van a la tierra de Moab. Quiere decir que allá sí había comida, ¿no? Entonces, si pensamos que a lo mejor incluso Moab estaba... era el pueblo que había estado oprimiendo a los de Israel. Y dices, a lo mejor por eso se van del otro lado, de los que sí tenían comida. A lo mejor nos viene a la memoria Ahod, que lo encontramos en Jueces capítulo 3. Si quieres vamos rápido para leer y refrescarnos la memoria. En Jueces 3, versículo 12. Porque después de un buen periodo de paz, después de Otoniel, dice que la nación de Israel hace lo malo. Entonces dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó a un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y ya viene toda la historia de cómo era zurdo, ¿verdad? Tenía un puñal, una espada en el lado contrario, del lado derecho, porque era zurdo, ¿no? Entonces ya viene toda esa historia. Pero dice que Dios los entrega en mano de Eglón, que era un hombre muy grueso, muy gordo, ¿verdad? Entonces obviamente era claro que ahí no había hambre. Y Ahod era un benjamita, era zurdo. Y esto pues simplemente no puede dejar de sorprendernos y de ser interesante que Dios esté utilizando a un benjamita y además zurdo, después de que acabamos de estudiar la historia esta del final de los jueces, de la última sección del libro de los jueces, ¿no? Entonces, si lo posicionamos aquí, pues a lo mejor alguien me puede decir, hijo, le queda muy lejos del nacimiento de David, porque tienes que llenar ahí más o menos unos 175 años, unos 200 años, hasta que llegas a David. Y al final del libro de Ruth encontramos cómo menciona a Obed, el abuelo de David, menciona a Isaí, el papá de David, y después menciona a David. Pero hay ciertas cosas que llaman la atención y que la Biblia como que enfatiza un poco o hace mención de ciertas cosas, y
muchas veces así es como se llenan los huequitos que no, a veces sentimos que no encajan ciertas cosas. Pero por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, está hablando de David cuando Samuel va a nombrarlo como rey, ¿no? Y dice que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Entonces son de esas frasecitas que como que enfatiza. No solo dice que era viejo, como cualquier persona que es vieja, y la Biblia menciona muchas veces a los viejos, pero dice algo como además, y de gran edad entre los hombres. Como diciendo, a lo mejor era algo particularmente especial de este Isaí, a lo mejor vivió más, ¿verdad? A lo mejor en este momento tenía 120, 130 años, no sabemos, pero son de esas pistas que de repente te deja la Biblia, y de esta forma a lo mejor no es tan descabellado que la historia de Ruth la posicionemos un poquito más al principio de los jueces, cuando Moab estaba oprimiendo a la nación de Israel. Pero la realidad es que son pistas, ¿no? Y lo hago como un pequeño ejemplo, como un ejercicio para que cuando tú estudies la Biblia y encuentres alguna cosa que no sabes en dónde está, pues busques un poquito más, empieces a ver de qué manera la misma Biblia se puede explicar. Creo que es un ejercicio muy enriquecedor. Pero, o sea, como siempre les digo, ¿no? Si te clavas en encontrar las soluciones, qué padre, ¿no? La verdad es que te ayuda mucho. Pero si no, no te preocupes. O sea, creo que de todas formas la idea es que encontremos las lecciones que Dios nos quiere dar en cada uno de los libros que vienen en la Biblia. Entonces, si tú descubres algún secreto, si tú descubres alguna explicación de estos pasajes difíciles, pues bueno, qué padre, porque vas a creer más en quién es Dios y cómo su palabra nunca se contradice y como siempre te explica todo, ¿verdad? Y si tú buscas en la Biblia, escrita por Dios, inspirada por Dios, o sea, si tú vas a buscar en la Biblia errores de Dios, pues déjame te digo que nunca los vas a encontrar, porque Dios no se equivoca. Entonces, si encuentras una contradicción aparente o alguna cosa rara, seguramente no tienes toda la información, seguramente es mucho más probable que estés mal tú a que esté mal Dios, ¿verdad? Pero si tú le buscas con la finalidad de encontrar las respuestas que Dios tiene, Él te las va a enseñar para que le creas más. Entonces, con los datos que tenemos en esta historia, creo que es más que suficiente para entender, para aprender, para aplicar las lecciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, ya con esta pequeña introducción al libro de Ruth, vamos a comenzar con los personajes que aparecen aquí en estos primeros 5 versículos. Y primero que nada tenemos a este Elimelec, que dice que era de Belén de Judá, y dice que eran efrateos de Belén de Judá. Y eso puede a lo mejor confundirte, porque pareciera que son de Efraín, pero la realidad es que eran de Belén de Judá. Y en las genealogías más adelante que puedes estudiar, dice que son descendientes de Judá. Y Belén también le decían Belén Efrata, ¿no? Entonces muchas veces decían Belén Efrata porque estaba en el camino de Efrata, que era como hacia Efraín. Y el significado del nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Noemí significa mi deleite o delicada, y te habla un poquito de lo que estaban pensando sus papás cuando nació. A lo mejor era una mujer muy querida, muy consentida. Y estos dos, Elimelec y Noemí, tienen 2 hijos. Uno que se llama Malón, que aparentemente pues nació medio malo, porque Malón significa enfermo. Entonces a lo mejor, no sé si alguien de la familia estaba enfermo cuando nació, o él mismo nació así, y pues normalmente los judíos le ponían en el nombre a sus hijos algo que estaba relacionado con ese momento, ¿no? Y que León significa suspiro. Entonces con estos 2 hijos nos da como una sensación de melancolía. A lo mejor eran los tiempos que estaban difíciles cuando nacieron estos hijos, y pues bueno, ¿no?
Más adelante nos menciona a las esposas de los hijos, que es Orfa y Ruth. Orfa significa gacela y Ruth significa amistad, que son pues nombres relativamente comunes entre los gentiles, que eran más como dados a nombrar a sus hijos por algo que les gustaba a los papás o alguna cosa así. Y simplemente para acentuar o para hacerlo notar, Moab, no sé si te acuerdas el origen de Moab, pero Moab era el hijo de Lot, el hijo que tuvo Lot con su hija, ¿no? Una vez que Dios destruye Sodoma y Gomorra, es una de estas relaciones pues medias raras, incestuosas de los pasajes que nos explica la Biblia, muy mal. Y Moab significa de su padre, ¿no? Precisamente para que sepas de dónde salió este Moab. Y bueno, estos son los nombres que vemos en los primeros versículos. Entonces, solamente con los nombres, hasta aquí, ahora sí que de entrada, podemos aprender ciertas cosas de su ascendencia, podemos aprender cosas de su trasfondo, a lo mejor, como por ejemplo, Elimelech, que significa mi Dios es rey, nos habla de lo que estaban pensando sus padres, ¿no? Y era una época en donde, pues a lo mejor estaban en una buena época, recordando quién era su Dios. Y después los nombres de los hijos de Elimelech nos da como una sensación más de melancolía, de algo triste, que las cosas habían cambiado, ¿no? Y es interesante cómo acabamos de terminar de estudiar un libro que abarca a toda la nación en un periodo de más de 300 años. Y ahora pasamos a una historia particular de un pequeño grupo de personas que pues, ni siquiera abarca una tribu, ¿no? Y esto es importante porque podemos ver cómo es el plan de Dios, ¿no? Aunque siempre el plan de Dios abarca grupos grandísimos de personas, naciones, abarca siglos, todo este gran plan de Dios siempre se forma por historias pequeñas, historias individuales y particulares que forman parte fundamental de los planes globales de Dios. Y así es como debemos ver nuestras propias vidas. O sea, la historia, la vida, ¿no? La historia de la humanidad, el mundo, claramente no se trata de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos una pequeña parte muy importante en el plan de Dios. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de adentrarnos un poco en la historia y qué estaba pasando, ¿no? Porque aconteció, así empieza el libro diciendo, que en los días que gobernaban los jueces hubo un hambre en la tierra. Entonces, esta hambre sin duda era causada por haberse alejado de Dios y por las acciones de la familia de Elimelech como cabeza de familia. Nos damos cuenta de que no estaban considerando lo que Dios había dicho. Porque ese tipo de cosas, Dios ya les había explicado qué iba a suceder. Vamos rápidamente a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Porque dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas cosas, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a decir una serie de cosas que iban a suceder si se alejaban de Dios, si no cumplían lo que Él les había dicho. Y más adelante en el 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Entonces, o sea, Dios ya les había advertido que el hambre, la sequía, este tipo de cosas, que no hubiera alimento, eran parte de las maldiciones de Dios por alejarse de Él. Entonces, en el momento que surgía o en el momento que alguien detectaba, ¿verdad?, que había hambre, si estaban considerando lo que Dios había dicho, pues alguien a lo mejor había pensado, hey, algo estamos haciendo mal porque esto no me suena como que una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y también me recuerda al Salmo 107, versículo 33, que dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan.
Entonces, todas las maldiciones siempre venían con una causa, no era así como accidental. Y es algo que a lo mejor estas personas de la historia no estaban considerando. Y en vez de buscar a Dios, diciendo, Señor, creo que estamos mal, ¿verdad? Creo que algo estamos haciendo mal porque hay hambre. En vez de consultarlo para ver qué es lo que deben de hacer, acuden a Moab. Se van con los enemigos. Regresamos al punto de que no estaban considerando lo que Dios había dicho. Y Moab, o sea, no eran extraños, eran conocidos. Y la misma ley en Deuteronomio capítulo 23 decía que no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Entonces, claramente Dios había establecido que la gente de Moab eran enemigos de Dios. Y eran enemigos de Dios porque no les habían ayudado cuando iban cruzando el desierto. Y encima contratan a Balaam para maldecirlos. Entonces Dios les dice, con estos cuates, nada, o sea, no quiero que se lleven, estos para nada van a ser parte de la congregación, etcétera, etcétera. Entonces, los de Moab estaba perfectamente claro que no era para hacer amistad con ellos. Sin embargo, Elimelech va y hace amistad con ellos. En vez de buscar a Dios, en vez de clamar a Él, ¿no? Que les diera la respuesta, que les diera una solución, buscan resolver de una forma, vamos a decir, humana y lógica. A ver, aquí no hay comida, allá sí hay comida. ¿Qué es más importante? No, pues comer. Es más importante comer. O sea, oye, no, espérate, pero vas a desobedecer a Dios. No, pues no, es más importante comer. Entonces es interesante. Porque cuando en nuestra vida surge alguna duda, surge algún problema, debemos siempre empezar por lo que Dios ya nos dijo. Y es una lección que a veces como que nos cuesta trabajo entender, porque muchas veces es lo que nos pasa en la vida. Se nos presenta algún problema, ¿no? Y muchas veces este problema es consecuencia de nuestro mismo pecado, y en lugar de esperar en Dios, en lugar de buscar su rostro, de esperar su respuesta, ¿no? De abrir la palabra de Dios para ver qué es lo que ha dicho, a lo mejor de alguna forma Dios te habla, te dice, oye, creo que estás mal por aquí, te revela, ¿verdad?, cuál es tu pecado. Acudimos más bien a la lógica, acudimos a los consejos de nuestros amigos, y muchas veces inclusive acabamos acudiendo a eso mismo que Dios nos ha prohibido. Acudimos al mundo o a otras cosas para encontrar solución, y no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Y empezamos a usar la lógica. Pues es que si necesito más dinero, pues voy a dejar de pagar estos impuestos porque entonces agarro este dinero de aquí, ¿verdad? O qué tal si robo, digo, no robo, ¿verdad? Sino tomo prestado esto que no es mío y ya después veo qué hago. O si alguien te ofende o hace algo que no te parece, acudes a la violencia en vez de esperar que Dios haga algo. O si tienes un problema más severo en un trabajo o en tu familia, a lo mejor optas por, ¿sabes qué? Yo hasta aquí voy, yo ya no puedo vivir así, opto por el divorcio, opto por abandonar a mi familia o abandonar el trabajo. Empezamos a resolver con la lógica en vez de resolver con lo que Dios ya nos ha dicho. Entonces, cuando surgen los problemas en la vida, como esta hambre, que pues obviamente era un problema severo, muchas veces nosotros como personas vemos los problemas de la vida como algo que debemos resolver, como que estamos programados a resolver problemas. Pero a lo mejor debemos pensar un poquito más allá y darnos cuenta que Dios no tiene problemas. O sea, Dios no tiene problemas porque para Él nada es imposible. Entonces a lo mejor estamos pensando mal. Porque Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de los problemas.
¿no? Porque cuando nosotros ya no podemos resolver algo, normalmente es cuando volteamos para arriba y decimos, Dios, ayúdanos, ¿no? Entonces Dios entra en escena y nos sorprende porque trae una solución que yo mismo no pude haber hecho, yo mismo no pude haber resuelto. Porque para Dios, pues esto es como si nada. Él resuelve el problema, nos responde y nos sorprende. Entonces, con estas respuestas, Dios se vuelve aún más grande, ¿no? Es un Dios más grande para nosotros. Pero muchas veces nos enfocamos en resolver los problemas y así perdemos esta oportunidad de verlo a Él. Me viene a la mente un pasaje muy ilustrativo en este sentido en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. ¿No? Porque está Jesús con sus discípulos y están en una barca. Se lo voy a leer rápidamente para que veamos el contexto. E imagínate cómo están viendo los discípulos el problema. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y les digo que me encanta esta historia porque me imagino a Jesús en la barca, ¿verdad? Con una megatormenta, unas olonas así de 10 metros que se sube y se baja la barca y él en el cuartito de adentro dormido, ¿no? Y a veces siento que somos como los discípulos. A ver, ¿qué estás pensando? ¿Tú crees que se iba a hundir el barco y se iban a morir todos? O sea, lo despiertan, ¿no? Señor, auxilio, que nos estamos hundiendo. Y Jesús les dice, ¿por qué temen? O sea, hombres de poca fe. Y dices, se levanta, le dice a los vientos, que esténse quietos. Y ya, se calman, ¿no? Y se hizo una grande bonanza. Y el resultado es que se sorprendieron todos los discípulos pensando, wow, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero así somos nosotros. Vemos estos problemas, ¿no? Vemos las olas gigantes y obviamente pues nosotros no podemos controlar el mar, pero Dios sí. Esto no es un problema para Dios y Dios no se va a hundir. Cualquier situación en la que estás, Dios no se va a hundir. Entonces, en vez de hacer drama, en vez de buscar soluciones, ¿verdad? Y no sé qué soluciones se te puedan ocurrir para calmar una tormenta, pero cuando acudes a Él, Él te muestra quién está en control. Y en el momento que sufres un problema, automáticamente deberíamos de despertar o debería haber más dependencia hacia Él en nuestros corazones. Porque para Dios no hay problemas, ¿no? Y si nosotros buscamos las soluciones, entonces estamos siendo hombres de poca fe. Y estas soluciones, en el caso de nuestra historia de esta mañana, estas soluciones que se le ocurren a Elimelech, pues traen consigo consecuencias. Y vamos a ver que son consecuencias, pues, medias tremendas, ¿no? Porque si entendemos el contexto y un poquito los tiempos y lo que estaba pasando, podemos a lo mejor suponer ciertas partes de la historia, pero hay que suponerlo de una forma segura, ¿no? Para no caer ni en ridiculeces ni en falsas conclusiones. Pero podemos entender que estaba en la época de los jueces, que se fueron a Moab por comida, lo cual estaba muy mal. Hacen cosas en contra del plan de Dios, cosas que estaban perfectamente bien establecidas. Entonces, lo primero que pasa después de que se lleva a su familia a Moab es que muere. Dice que llegaron a Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces dices, órale, ¿qué pasó? Su gran solución, pues para él, en lo personal, pues no le funcionó mucho porque llegando, no sabemos cuánto tiempo después, se murió. Pero a lo mejor dices, bueno, pues él ya no tiene nada que hacer. Pero su decisión trajo más consecuencias para su familia. Porque sus hijos crecieron lejos de la nación de Israel, lejos de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues toman para sí mujeres moabitas, que era
pues, de esperarse, pero era algo que Dios les había dicho que no hicieran. Claramente, pues si crecen allá o estuvieron allá por lo menos 10 años, dice aquí, se metieron en la cultura, eran parte de estos moabitas, y al decir que tomaron mujeres, venía esto pues junto con todo un rito, con todo un acuerdo, que pues obviamente no iban a llegar estos extranjeros a poner sus condiciones. Seguramente tuvieron que haber dado algo a cambio, o demostrar, ¿verdad?, que al darle sus hijas, pues estos no iban a ser enemigos, porque pues, oye, yo quiero ver a mis nietos, ¿verdad? O no sé, empiezan a ver todas estas negociaciones, de las cuales hay muchos ejemplos en la Biblia, que para darles a su hija, pues tenían que hacer algún tipo de alianza, algún tipo de acuerdo, y este seguramente era el caso. Y el versículo 4 dice que se quedaron ahí unos 10 años. Entonces, vamos a pensar hipotéticamente que era después de los tiempos de Otoniel, en estos 18 años que estuvieron sometidos bajo la mano de Moab. Entonces Israel está subyugado, empiezan a tener que pagar tributo, empiezan a destruirle sus sembradíos, empieza a haber hambre pues bien rápido, ¿no? Como solía suceder en estas épocas. Y a lo mejor incluso los judíos acabaron trabajando para los de Moab. Pero vemos que los hijos de Elimelech y de Noemí hasta les dieron sus esposas. Entonces tuvo que haber estado, o sea, ellos tuvieron que haber estado bien con los de Moab. Y a lo mejor acabaron siendo parte de sus ejércitos, porque decían que estaban saliendo y hacían guerra con la gente alrededor, como era típico en esas épocas. Si Dios los fortalecía, pues el chiste era crecer, el chiste era conquistar, que más tierras te pagaran tributos, que te dieran de comer, ¿verdad? Y Eglón, el rey de esa época, pues se ve que estaba, o sea, bien comido, ¿verdad? No había hambre en Moab. Pero en esos pocos 10 años, dice que también murieron sus 2 hijos. Entonces, no sé, a lo mejor se murieron en la guerra, ¿no? Pero peleando con los de Moab, a lo mejor peleando contra sus mismos hermanos, no sabemos, pero, o sea, no suena descabellado pensar que para poder quedar bien con los de Moab, pues tuvieron que luchar con ellos, y una muerte juvenil, ¿verdad?, de estos 2 jóvenes, pues no era algo normal, probablemente murieron en la guerra, ¿no? Entonces, por como está escrita la historia, claramente vemos que mueren antes de tiempo. Y Elimelech se muere y deja viuda a su esposa y deja a 2 hijos creciendo en una cultura que no era la que Dios quería para ellos. Ellos pues se involucran con esta cultura y por una u otra razón acaban muertos. Entonces, esto es algo terrible porque dejan a su madre desamparada. Dice aquí el versículo 5 que esta mujer quedó desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces dejan entre estos 3, dejan a 3 viudas, ¿no? Y es interesante que no tuvieron hijos. Entonces aquí podemos pensar algunas cosas que vamos a ver más adelante en la historia. Pero hazte cuenta, si estamos pensando en las soluciones que se nos ocurren a veces a nosotros y pensamos que estas ocurrencias, estas soluciones no van a traer consecuencias para nosotros, para nuestros familiares, pues híjole, a lo mejor debemos de pensarlo 2 veces. O sea, porque el panorama de la vida de Elimelech no encajaba con la típica vida que Dios quería y que Dios le había prometido a la nación de Israel. Ahora es diferente las promesas que Dios le hizo a Israel que las promesas que Dios le ha dado a la iglesia. Tenemos diferentes vidas, tenemos diferentes promesas, vivimos en diferentes épocas. Por eso es tan importante meter cada pasaje en su contexto. Pero si observamos las cosas que Dios dice, las cosas que Dios claramente había dicho, ¿no?, podrían haber encontrado respuestas más sencillas a sus problemas. O sea, y sobre todo, más apegadas al plan de Dios. Entonces, cuando tú ves tu vida y la comparas con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha establecido para ti en tu contexto, en tu época, por eso hay que conocer la Biblia, puedes decir, híjole, mi vida como que no se parece a lo que Dios dice que debe ser mi vida. Y eso lo pudo haber concluido, lo pudo haber identificado claramente Elimelech. Entonces,
con esto de las aflicciones, podríamos preguntarnos a nosotros mismos, a ver, ¿qué tipo de aflicciones estamos enfrentando? O sea, ¿qué estamos haciendo? Si tenemos algún tipo de problema, ¿estamos buscando soluciones o estamos buscando a Dios? Y vamos a volvernos a topar con esto en este pasaje. Porque todos tenemos aflicciones, todos tenemos problemas, pero hay diferentes tipos de aflicciones, hay diferentes efectos que tienen en nuestra vida. Entonces acompáñenme a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dices, a ver. O sea, ¿cómo que vamos a estar gozándonos y gloriándonos en las tribulaciones? O sea, muchas veces pensamos malamente que como hijos de Dios, la vida tiene que ser perfecta. Y a lo mejor nos hemos creído esta mentira, esta idea de que queremos vivir el cielo en la tierra. No, nos apropiamos de promesas y bendiciones físicas como las que Dios les dio a Israel y las tomamos como si fueran para nosotros, porque no entendemos el contexto, porque no entendemos cómo está escrita la Biblia, porque no entendemos que Dios le habla a diferentes personas en diferentes épocas. Entonces, si dice aquí que nos gloriamos en las tribulaciones, dices, caray, a ver, ponte a pensar en tu corazón. O sea, ¿a ti te produce gozo las tribulaciones? ¿Es algo como que presumes con tus hermanos? No, hombre, es que yo he estado sufriendo por Cristo esta última semana. Padrísimo, gloria a Dios por todo este sufrimiento que he tenido por causa de mi obediencia. Híjole, como que esto no sucede tan seguido en nuestras vidas. Esto es algo que en nuestros corazones, ¿no?, en nuestras opiniones, no va a suceder a menos de que estemos convencidos del maravilloso resultado que traen en nuestras vidas las tribulaciones. ¿No? Porque nos produce paciencia, nos produce prueba, es decir, evidencia, ¿no? Y nos da más esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque estamos viviendo lo que Dios dijo. Y dices, caray, las tribulaciones, ¿cómo las recibimos? Cuando tienes una tribulación, volteas hacia arriba, analizas, buscas a Dios para encontrar la respuesta, que Él te dé la fuerza para salir adelante. O sea, porque obviamente este tipo de tribulaciones son las que la Biblia menciona como aflicciones por causa de Jesucristo. Las aflicciones, las tribulaciones que son causa, o sea, son por causa de Jesucristo. Amén, amén, todo en orden. O sea, si yo estoy sufriendo por obedecer a Dios, quiere decir que mi vida está en línea con lo que Dios dijo que iba a pasar. A lo mejor no habéis escuchado eso, pero Mateo 5... versículo 10, Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro que si vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, vamos a padecer persecución por causa de la justicia. O sea, eso es lo normal. Si tú estás haciéndole caso a Dios, si tú estás viviendo como Él dice, claramente no vas a encajar en este mundo y vas a sufrir persecución. Amén. Si tú estás en contra de todo lo que están enseñando, ¿verdad?, en las escuelas, si tú estás en contra de lo que está saliendo en la televisión, si tú estás en contra, amén, porque vas en contra de lo que enseña el mundo y estás alineado con lo que Dios dice. Y eso, pues, va a traer persecución, obviamente. Filipenses 1:29 también nos habla a nosotros y dice, o sea, nos está hablando en un tono como de regalo, y es algo que no queremos, ¿verdad? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y dices, claro, ¿verdad? No, yo sí quiero creer en Jesucristo, yo quiero evitar el infierno, yo quiero todas las bendiciones de Dios,
pero no me hables de los padecimientos, no me hables del sufrimiento. Dice, pero a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y amén. O sea, pero viene junto con pegado. El creer en Jesucristo, el hacerle caso, nos va a traer padecimientos. Y amén. Gloria a Dios, porque entonces tú puedes ver tu vida y puedes decir, pues excelente, estoy viviendo conforme a lo que Dios quiere. Lo normal, si yo hago lo que Dios dice, es que vaya a sufrir en este mundo. Y Santiago 1:2 también dice, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ajá. O sea, pero acuérdate que las pruebas son como exámenes. ¿Tú dices que crees? Bueno, perfecto. Entonces déjame, te paso un examen a ver si es cierto. A ver si pasas la prueba. Si tú no crees, no vas a tener pruebas. Pues porque estás diciendo que no crees. Pero si crees, tienes que tener sumo gozo cuando te encuentres en diversos tipos de prueba. Porque tu fe va a ser probada. Y si sales victorioso, ¿verdad? Estas pruebas producen algo en tu vida. Por eso te causan gozo. Señor, yo creo lo que dice tu palabra. A ver si es cierto, ahí te va una pruebita. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ya viene toda la explicación de por qué es tan necesario que haya pruebas en nuestra vida. Porque viene como consecuencia de creer. Pero si en tu vida no tienes aflicciones por causa de Jesús, porque pues no estás creyendo, porque no estás obedeciendo, pues algo no anda bien. Y aquí es como lo que estábamos pensando, lo que estábamos platicando de Elimelec. Él no observó su vida y dijo, oye, espérame, yo no tengo por qué vivir en hambre si estoy viviendo lo que Dios había dicho. Entonces nosotros, si no estamos padeciendo por causa de Jesucristo, si estamos tan tranquilos viviendo como si nada en el mundo, pues a lo mejor estamos viviendo como cualquier otro. Y no estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Y Pedro es menciona esto varias veces en su primera carta, como en el capítulo 2, versículo 20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Claro, porque si tú sufres por tu pecado, pues ni modo, ¿verdad? Pues qué bueno, era de esperarse. No tiene ningún tipo de gloria que estés aguantando el sufrimiento por haber pecado. Pero dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces dices, esto es lo que vamos a esperar, esto es lo que debemos de buscar. Que haciendo lo bueno suframos, porque entonces esto le agrada a Dios. Porque esto produce algo en nuestra vida. Y adelante en el capítulo 4, versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, claro, como creyentes, como cristianos, no debemos padecer, como malhechores. No debemos padecer por estar haciendo las cosas mal, por estar pecando, homicida, ladrón, malhechor. No. Pero si alguien padece, ¿no? Como cristiano, padece haciendo las cosas que Dios quiere, pues amén. Entonces, cuando estés en algún tipo de sufrimiento, cuando estés en algún tipo de padecimiento, bueno, esto te debe llevar a voltear a ver a Dios. Ese sufrimiento debe ser, si es causado por ser malhechor, por estar pecando, bueno, te debe llevar a arrepentirte. O sea, no lo puedes espiritualizar, porque muchas veces ves a una persona que está sufriendo todas las consecuencias de sus 80,000 pecados y dice, no, aquí soportando las pruebas. No estás soportando las pruebas. Estás teniendo las consecuencias de tu pecado. Hay que diferenciarlo. No es prueba a menos de que sea una prueba de fe. No es padecimiento y sufrimiento como tribulación, sino es por obediencia a Dios. Pero sí puede ser sufrimiento por consecuencia de tus pecados y eso no tiene nada de gloria. Eso simplemente es, deja de hacerlo. Entonces hay diferentes tipos de problemas en la vida y en todos hay que sentarnos y analizar. En todos hay que sentarnos y buscar a Dios. Porque dices, bueno,
Pero hay un problema de salud. ¿Qué culpa tengo yo con un problema de salud? Bueno, pues siéntate y analízalo. O sea, tienes que hacer lo que nos corresponde. O sea, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Claro que de algo nos vamos a morir. Es un cuerpo decadente, ¿no? Que cada vez pues nos duelen más cosas y demás. Pero si estás comiendo bien, si estás durmiendo bien, si no estás metiéndote venenos y fumando y tomando azúcar en exceso y todo lo que sabemos que te hace daño, y de todas maneras te enfermas, bueno, a lo mejor, ¿no? Dios te está mandando una prueba de que necesitas depender más de Él y no tanto en tus fuerzas, ¿no? O tienes que analizar. A lo mejor dormí sin camisa, ¿verdad? Con el aire acondicionado prendido y me enfrié. Bueno, pues o sea, eso también pasa, ¿no? O comí de más y me dio una acidez tremenda. Bueno, entonces fue consecuencia de lo que tú estás haciendo. Pero tienes que sentarte delante de Dios a analizarlo. Oye, es que yo tengo problemas económicos. Bueno, ¿qué crees? ¿Cuál es la solución? Busca a Dios. Analiza qué te está pasando. ¿Es consecuencia o es prueba? O sea, consecuencia pues sería, estás echando la flojera, estás hasta las narices en deuda, o es una prueba de Dios para que confíes en Él. Yo no hice nada para meterme en problemas, no hice nada para que me corrieran. Ah, perfecto, entonces busca a Dios, depende de Dios. Y debes de tener un corazón humilde y analizarte y decir, Señor, si es consecuencia de mi pecado, muéstramelo, me arrepiento, lo dejo y listo. Ya se cumplió el objetivo del sufrimiento. O si es una prueba, te acercas a Dios y ves cómo Él resuelve y se cumple el objetivo de la prueba. Pero si surgen los problemas y tu último recurso, tu última ocurrencia es buscar a Dios, híjole, eso es donde tenemos que pensar. Te surge un problema y ¿qué haces? Te vas al mundo, ¿no? Te empiezas a buscar soluciones, aguas, porque entonces a lo mejor acaba siendo parte del problema. O a lo mejor tus hijos empiezan a vivir como traidores de Dios, como a lo mejor los hijos de Elimelec. Empiezas a pelear guerras ajenas, ¿no? ¿Para quién estás luchando? ¿Para el Padre Celestial o estás luchando para el equipo contrario? Acabas haciendo alianza con los demás, porque a fin de cuentas hay dos bandos y estás o trabajando para Dios o trabajando para el enemigo. Y por eso Dios usa tantos ejemplos desde el principio, como estas advertencias que le daba a la nación de Israel, que, o sea, les decía, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, como cuando le dice a Abraham, ¿no? Porque claro, era más fácil ir a Egipto, ya estaban establecidos, tenían riqueza, tenían trabajos, era todo muy fácil. Pero Dios quería mostrarle a Abraham quién era él. O sea, y si no le das chance a Dios de resolver, y tú te la pasas resolviendo siempre, porque pues tú eres más listo, tú tienes más opciones, tú eres más sabio, no vas a conocer a Dios. Isaías 31 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿En quién confías? ¿En quién estamos confiando? Porque dice, ay de ellos, ay de aquellos que se van al mundo, que buscan la seguridad a lo mejor del dinero, de los ejércitos y no buscan a Jehová. ¿No? Y si estamos hablando de la seguridad en nuestra época, una de las cosas que nos va a dar más tranquilidad y nos da más seguridad a todos, pues es el dinero. Y la Biblia habla perfectamente claro con esto. En 1 Timoteo 6 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y es interesante porque es un pasaje directamente a los ricos. Y dice, no pongan su esperanza en las riquezas, porque un ejemplo que yo siempre doy en esta época, ¿no? O sea, si se va la luz, ¿cuánto dinero tienes? Se fue la luz, no tenemos un peso porque todo es, no sé, es un dinero muy raro, ¿verdad? Porque todo es electrónico, digital, ahora está en el celular. Pero si se va la luz,
Si el banco se le cae el sistema, nos quedamos sin nada. Entonces nunca ha sido tan volátil y tan efímero nuestra sensación de riqueza. O sea, y la Biblia nos dice que no pongamos nuestra confianza en las riquezas, sino que atesoremos y tengamos un buen fundamento para lo porvenir y que echemos mano de la vida eterna. Entonces todo esto es importante porque, o sea, hacemos un paralelismo padrísimo entre el inicio de la historia de Ruth y nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces tratamos de ver el panorama global, ¿no? Así como el plan de Dios global, y se nos olvida que nosotros somos como el libro de Ruth. Somos historias importantes, pero individuales, que formamos parte del plan maestro de Dios. Somos esos ingredientes de un plan enorme, que es el plan global de Dios, y tenemos el peligro de que si nosotros no hacemos nuestra partecita, en realidad estamos afectando el plan de Dios. O sea, si nosotros como parte de su cuerpo, como parte de la iglesia, no hacemos nuestra parte, estamos afectando el plan que Dios tiene para nosotros. Y Dios siempre tiene un plan. Y con estos 5 versículos iniciales podemos ver a una persona que no hemos mencionado todavía, porque vamos a hablar mucho de ella más adelante. Pero tenemos aquí a Noemí. Hasta este momento no nos ha dicho nada de ella, no nos ha dicho qué dijo, qué sufrió, qué pensó. No, simplemente siguió al marido, se quedó viuda, se quedó sin hijos. Y, o sea, no me puedo imaginar el sufrimiento en tan pocos años de haber criado a 2 hijos en una hambruna, tener que dejar todo, su familia, sus primos, su todo, para ir a la tierra de los enemigos, siguiendo al marido, ¿verdad? Porque, pues bueno, el marido manda. Y después se muere este señor y me quedo con 2 chamacos, no conozco a nadie, con pura gente enemiga. Y luego se casan mis 2 hijos con moabitas y después se mueren mis 2 hijos. O sea, no sé, es una cosa tremenda. Y queda desamparada, ¿no? Desprotegida conforme al plan de Dios, que pues obviamente la tenía que cuidar el esposo, y en caso de que el esposo faltara, pues que la cuidaran los hijos, pero ahora también se queda sin hijos. Y muchas veces decimos, claro, pero Dios tiene un plan, y claro, amén, por supuesto que Dios siempre tiene un plan, pero nosotros, el día de hoy, poniéndonos en el lugar de Elimelec y las decisiones que él tomó, no podemos descansar en el hecho de que Dios es tan increíble que haga lo que haga yo, de todas maneras Él va a hacer cosas increíbles. Y por supuesto que sí es cierto. Pero vamos a ver más adelante el efecto que tuvo Elimelec en la gente que estuvo a su alrededor y Noemí en la gente que está a su alrededor. Entonces mucha gente como que dice, bueno, pero mira cómo todo salió para bien, ¿no? Y dice, sí, por supuesto que sí. Pero estas pésimas decisiones de Elimelec y las consecuencias que él sufrió y lo que sufrió Noemí, ¿no? Y todo esto, no podemos empezar a decir, bueno, voy a pecar o voy a desobedecer a Dios porque quién sabe de qué manera va a usar mis destrozos para bendecir a alguien más. Porque, o sea, por medio de estas malas decisiones, Ruth acaba conociendo a Dios, como vamos a ver más adelante. Pero obviamente no es así. Obviamente ese no es el objetivo. O sea, si Dios escribiera un libro de nuestras vidas, ¿no? O sea, de la forma en que nosotros nos vamos a involucrar en su plan, o sea, piensa en qué tipo de personaje serías, o en qué personaje te gustaría ser. Como Elimelec, que solamente sirve como para introducción, tomó estas malas decisiones y se murió, ¿verdad? O a lo mejor como los hijos, que van, ¡pum!, y hacen todo lo que Dios dijo que no hicieran y se mueren de volada. O a lo mejor como Noemí, o a lo mejor como Orfa, a lo mejor como Ruth, que vamos a ver más adelante a lo largo de todo este libro, ¿verdad? Pero entonces, dependiendo de la situación en la que tú te encuentres, ¿no? Si tienes algún tipo de problema, tienes que analizar si es resultado de tu pecado, no si es resultado del pecado de alguien más, porque muchas veces nuestros problemas son resultado del pecado de alguien más. Y puede ser tus papás, puede ser el gobierno, puede ser algún ladrón, ¿verdad? Ok. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo no estoy desamparado. O a lo mejor yo me siento desamparado. Ok, pero nunca estás abandonado.
Y en este libro vamos a ver como un pasillo, ¿verdad? Imagínate un pasillo lleno de cuadros de cosas increíbles. Vamos a ver las responsabilidades que tenemos, lo que pasa cuando hacemos lo que Dios dice y lo que pasa cuando hacemos lo contrario. Vamos a ver cómo Dios usa cada situación para que gente de todos lados lo conozcan. Vamos a ver cómo somos responsables delante de Dios de las decisiones que tomamos una vez que nos topamos con Él. Porque una vez que escuchamos quién es Él, no podemos decir, no, fíjate, es que yo no sabía, pensé que te referías a otra cosa. No, claro que no. Somos responsables también, vamos a ver más adelante, de la gente con la que nos rodeamos. Estas personas son personas que te acercan a Dios o que te alejan a Dios. O sea, ¿con quién te estás rodeando? Vamos a ver cómo nuestro comportamiento o refleja a Dios o más bien es como oscuridad. Y cómo la gente que está a nuestro alrededor puede llegar a los pies de Jesucristo por cómo vivimos. Vamos a ver que seas quien seas, puedes ser parte del linaje escogido de Dios. Vamos a ver un cuadro increíble de Jesucristo, de la iglesia, y cómo es el único que nos puede redimir. Entonces aquí, esta mañana, simplemente vimos dónde empieza esta historia, ¿no? Y lo que nos llevamos para nuestras propias vidas en este pedacito, porque además no es un libro muy grande, pero todo comienza con un hombre en problemas decidiendo buscar soluciones en lugar de buscar a Dios. Entonces, si tú te identificas con este hombre, haz lo opuesto, busca mejor a Dios, porque es el único que te puede ofrecer soluciones eternas. Es el único que te puede dar vida eterna. Es el único que te puede reconciliar con tu Creador. El único que puede arreglar el problema del pecado. Que esto es lo primero que tenemos que resolver. La prioridad número 1 en nuestra vida es arreglar el problema del pecado. Y la única forma de poder reconciliarte con Dios es creyendo en Jesucristo. O sea, si tú tienes alguna duda, yo te invito a que te acerques, ¿no? Ahí están los grupos de WhatsApp. Tenemos los viernes el grupo de Panorama de la Biblia, en donde estamos explicando todo el panorama de la Biblia, ¿no? Dónde empezó la historia, por qué necesitamos un redentor, por qué estamos metidos en problemas, ¿verdad? Y si entiendes esto, entiendes cuál es el plan de Dios. Y esta historia, como hijos, nos debe hacer pensar y reflexionar que debemos de tomar decisiones siempre considerando a Dios. Si tomamos decisiones sin considerar lo que Dios ha dicho, esto va a traer consecuencias para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y debemos entender que somos parte de algo mucho más grande. Pero para que eso más grande funcione, cada uno de nosotros debemos estar haciendo lo correcto, debemos estar haciendo lo que Dios dice, porque es exactamente lo que vemos en Israel. Los israelitas se alejan de Dios y vemos el efecto que tienen en una familia particular y viceversa. Lo que vimos al final de los jueces, una persona hacía algo malo y tenía consecuencias terribles para toda la nación. Lo mismo pasa en nuestra iglesia, lo mismo pasa en nuestras familias. Entonces debemos entender que somos una pequeña parte de una gran historia. Somos parte de un plan global del reino de Dios. Y nuestra historia, tu historia, se está escribiendo. Cada día velo como una página. Y piensa, ¿qué quieres que se escriba de ti? ¿No? ¿Qué tipo de personaje quieres ser el que termine la historia? ¿Qué parte te gustaría desempeñar? ¿Qué rol te gustaría tener? ¿Qué lecciones dejaría tu vida? Estás viviendo una vida que va a ser, mira, exactamente así, no lo hagas, ¿no? Ese es el perfecto ejemplo de todo lo que no tenemos que hacer. ¿O qué tipo de vida estás viviendo? Y esto se construye con el día a día. Es una película que no dura 2 horas, ¿no? Dura toda una vida. Y si nos apegamos a la voluntad de Dios cada día, podemos hacer una gran diferencia en nuestra época. Podemos hacer una diferencia en la eternidad, a lo mejor de una sola persona, ¿no? Y como vamos a ver en este libro. Y ya con eso, nuestra vida valdría la pena. O sea, si logramos impactar la eternidad de una persona, nuestra vida ya valdría la pena. Y a lo mejor encontraríamos un libro de nuestra vida, a lo mejor de un libro, así de un capítulo o algo así, no importa, pero ya valió la pena. O sea, ya valió la pena porque entonces estamos viviendo para los planes de Dios. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de comenzar este nuevo libro, Señor. Te damos gracias por los problemas, por las tribulaciones, por estos baches en la vida que a veces sufrimos, Señor, porque nos dan la oportunidad de voltear para arriba, nos dan la oportunidad para entender que no se trata de nosotros y para entender también, Señor, que solamente tú nos puedes ayudar siempre, Señor. Solamente tú tienes la solución para todos nuestros problemas. Te damos las gracias, Señor, porque tú ya resolviste el problema más grande que teníamos, que era el pecado, Señor, con la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo, Señor. Te damos gracias porque todos los demás problemas son microscópicos en comparación al problema del pecado, Señor. Te pido por favor que no no caigamos en este síndrome de la barca hundiéndose, Señor, que no caigamos en desesperanza, sino que simplemente acudamos a ti, Señor, en humildad, buscando tu rostro, buscando tus soluciones, Señor, y que cuando tú nos contestes, cuando tú resuelvas, cuando tú nos saques adelante, Señor, podamos reconocer verdaderamente qué tamaño de Dios eres tú, Señor. Podamos creer más en ti y que podamos vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.